Les agradecemos mantenerse con nosotros en este Foro Intersectorial STEAM 2021 en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estamos reflexionando sobre 3 trabajos relevantes que estamos llevando a cabo, que son indicadores STEM para México, la estrategia de educación STEM para México y el eje estratégico inclusión con perspectiva de género y foco en mujeres. Este foro intersectorial llega a ustedes gracias a la generosidad y el compromiso con la educación STEAM de Citibanamex, Bayer y Cemex. Y estamos dando la bienvenida a nuestras ponentes Eugenia Garduño Whitson y Marlene Gras Marín, consultoras ambas investigadoras en cuestiones de educación. Y nos hablarán sobre el estado del arte y líneas de acción del eje estratégico inclusión y perspectiva de género con foco en mujeres. Adelante, por favor. Buenos días, no sé, Marlene, si estás por ahí. Aquí estoy. No me permitía entrar al audio, pero ya me permitió. Muchas gracias. Pues bienvenidos a todos. Es un gusto para mí poder compartir este panel con Eugenia y es un trabajo que no solamente hemos hecho con mucho esmero y esfuerzo, sino que también con mucho, con el corazón muy metido en esto, porque es un tema que nos mueve mucho a las dos, a Movimientos Team y por supuesto a la red MUPORED, que ha sido parte de este esfuerzo. Y vamos a empezar con la presentación, que está dividida en 3 partes. ¿Para qué es este estudio? ¿Qué problemáticas contundentes encontramos? ¿Y qué puedes tú hacer desde tu ámbito profesional? Ya nos dio el Marco Lau. Hay información y se ha venido construyendo de estos diferentes estudios. Ahí están referidos en el documento. Pero ustedes pueden profundizar en diferentes aspectos, ¿no? Empezar comentando para qué es este estudio. El objetivo de este análisis con perspectiva de género e inclusión y foco en mujeres es abonar desde la educación a que todas y todos estén incluidos en cualquier ámbito de la vida del país, en todos los ámbitos de la vida del país, a fin de lograr una sociedad más justa e incluyente y mayor crecimiento económico con innovación y desarrollo social. Así que lo primero que creemos es que la participación en diversos ámbitos del país es un derecho, pero además de ser un derecho, por supuesto, propulsa el desarrollo del país. A lo largo del análisis ustedes van a poder observar cómo las mujeres están ausentes o casi ausentes en algunos ámbitos clave de la vida de México. Hemos intentado, con los datos que existen, identificar las causas que originan esto y poder proponer algunas acciones estratégicas. Como saben, hay una convergencia de habilidades que son requeridas para el siglo XXI y en las cuales queremos empezar a poner cada vez más foco y ahora con foco en mujeres, obviamente, pero pueden ver en la tabla cómo aquellas habilidades que Global STEM Alliance considera las habilidades STEM, las que se trabajan de forma transversal, coinciden con, muchas de ellas coinciden con aquellas propuestas en marcos de UNICEF, de World Economic Forum, de la OCDE o del Boston Consulting Group. Entonces, ¿cómo creamos esta estrategia? La dividimos en 4 momentos. Primero definimos la categoría de análisis. Después Eugenia hizo una revisión de literatura que dio muchísima luz sobre las problemáticas y que va a presentar ahora también. Hicimos sesiones de trabajo colaborativo con actores clave, a quienes particularmente quiero agradecer por su participación y por su entusiasmo y sus ideas que espero hayamos podido integrar lo más posible en este documento. Y finalmente consolidamos el documento. Estas son los ejes de análisis. Tenemos ordenado el documento de acuerdo a la trayectoria educativa y laboral. Entonces, cuando
hablamos de las problemáticas, por ejemplo, ustedes van a ver que empezamos por primera infancia hasta hasta llegar al liderazgo de las mujeres, ¿no? ¿Y por qué hacemos esto? Porque estamos queriendo impulsar y poner sobre la mesa que STEM es, por un lado, interdisciplinario en su naturaleza, pero por otro lado, se debe analizar con una visión de trayectorias y no compartimentalizar ni solamente las disciplinas, ni solamente ciertos niveles educativos, porque en realidad hay efectos de problemáticas que suceden en la primera infancia que después tienen un efecto en otros momentos de la trayectoria. Entonces, esa es la invitación a la que hace este marco de análisis. Y aquí encontramos al identificar, utilizamos un marco de análisis de modelo lógico y lo hicimos a propósito para no quedarnos atascados en las problemáticas, ¿no? Nos falta esto, no tenemos aquello, no tal, sino empujar el análisis del grupo hacia propuestas, hacia qué queremos ver como resultados y hacia para qué hacemos todo esto, qué impacto es el que estamos buscando. Cuando analizamos las propuestas y las acciones que podíamos llevar a cabo, las dividimos en estos grupos de acciones que tienen que ver con incrementar la capacidad de llevar una educación STEM de calidad para todas y todos, como una cultura. Y aquí quiero subrayar esto, porque lo que pasa en STEM no es un problema docente, en realidad es tarea de toda la cultura y de toda la comunidad que generemos una cultura STEM y que lo impulsemos desde diferentes ámbitos, ya lo van a ver en el análisis y en las propuestas. La segunda área tiene que ver con focalizar recursos financieros e incentivos para el impulso de STEM con foco en mujeres. La tercera, crear puentes y potenciar esfuerzos para acelerar el efecto de las acciones de impulso a STEM. Y aquí son vinculaciones, colaboraciones públicas, público-privadas, públicas intersectoriales, privadas, etcétera, ¿no? La cuarta tiene que ver con conocer y profundizar en el estado de la educación en STEM y en lo que da resultado. Eugenia nos va a contar un poco más al respecto, pero sabemos poco sobre qué da resultado. Y eso es una invitación a que generemos propuestas investigaciones con contexto mexicano, ¿no? Desde el contexto mexicano también. El último campo de acción en el que analizamos toda esta propuesta es lograr la sensibilización, comunicación y visibilización para que toda la sociedad se sume en el logro de la visión, por supuesto aquí en este documento con foco en mujeres. No pretendo que lean estas letras chiquitas, solamente quiero que se den una idea de que en el documento final van a encontrar un gráfico, yo creo que va a ser como en 2 páginas para que se vea, en donde todo se consolida, ¿no? Desde el impacto, qué condiciones se necesitan, las acciones, etcétera, porque nos interesa mucho que nos demos cuenta que algunas de estas acciones y algunos de estos problemas superan las barreras de los niveles educativos como los tenemos planteados o los actores, ¿no? Como pues esta acción tiene que ser público-privada, no hay de otra. Ahorita a continuación me gustaría que nos ayuden con el video, el equipo. Vamos a ver un video cortititito, no se lo pierdan, dura 40 segundos. Los invito a ver, este es un cortometraje. Ahí estoy ya de nuevo compartiendo pantalla. No, ¿verdad? Ahí voy.
Ahí está. Gracias. Los invito a ver este cortometraje porque nos habla sobre esta niña hindú que sueña con ser aviadora y cuando llega el momento de hacer su transición hacia empezar a estudiar eso que tanto sueña y de hacer su aplicación a la escuela, etcétera, pues se encuentra con que el camino de su vida ya está escrito y es casarse en un matrimonio acordado, ¿no? Y parece lejos, parece la India, pero aquí Mayra, Rebeca, Luz, Pamela, también tienen que superar muchísimas barreras de las que ahora nos va a hablar Eugenia, que truncan sueños, sueños que se pudieron haber hecho realidad y que no tienen barreras explícitas, es decir, nadie prohíbe que una niña entre a la aviación, pero seguimos teniendo muy pocas aviadoras. Nadie prohíbe que una niña sea la líder de una planta industrial y sin embargo, pues no vemos muchas mujeres líderes de plantas industriales, ¿no? Entonces, en fin, sin más, cedo voy a dejar de compartir para que pueda Eugenia compartir su presentación. Ahí está Eugenia. Muchas gracias, Marlene. No sé si ya me dieron permiso como co-host las encargadas en Movimiento STEM. Pero bueno, en lo que hacen, pues quisiera aprovechar, bueno, para saludar a todos, saludar a Graciela, que está liderando todo esto, muchas gracias. Comentarles que esta, digamos, participación es, es parte de la colaboración que hemos hecho desde MUPORED para esta gran iniciativa que está impulsando Marlene y todo su equipo. Y esta colaboración, como les digo, en esta presentación, se enfocó en la identificación de esas problemáticas claves y particularmente desde el punto de vista del sistema educativo y la progresión, ¿no? Reconocer el trabajo de Marlene, que ella ha estado liderando toda la parte de la estrategia, del desarrollo del marco lógico, de toda la teoría de cambio de esta estrategia, que ha sido grandioso el trabajo que ha hecho Marlene. Y bueno, pues reconocerle todo su esfuerzo y toda su motivación. Entonces, sin más, si ya puedo compartir pantalla. Entonces, básicamente voy a mostrarles, si ya están viendo. Quisiera también ver si están viendo el slideshow completo. ¿Si ya lo vieron? Sí, ya lo estamos viendo, Eugenia. Perfecto. Bueno, entonces, aquí lo que podemos ver es que se identificaron barreras de todo tipo, problemáticas en diferentes niveles. Evidentemente, este es un problema que es como multifactorial, multidimensional, en multinivel, ¿no? Y bueno, pues a final de cuentas el enfoque que comentaba Marlene en trayectorias es, digamos, el que más sentido hace porque realmente lo que observamos a lo largo de las trayectorias de las mujeres, desde la educación básica, educación media superior, hay una serie de factores que están interactuando, que están creando las brechas, creando barreras, y las brechas no hacen más que aumentar a medida que va avanzando la mujer en su trayectoria escolar, educativa y profesional para integrarse en áreas de STEM. Y aquí hablamos de áreas de STEM. Sin embargo, también como me parece que mencionaba la doctora Bustamante, hay algunas áreas donde no hay estas brechas tan contundentes como en otras, ¿no? O sea, el problema se restringe básicamente a ciertas áreas de STEM, ¿no? Particularmente las que tienen que ver con estas partes más
digamos, de ingeniería, estas partes más duras, ¿no? Que tienen que ver con el estudio de objetos, más que con estudio de la vida, ¿no? Como son las ciencias biológicas, las ciencias médicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso en esta presentación de lo que sigue, el enfoque es en esas brechas, que es donde es el mayor problema, lo que es matemáticas, física, etcétera, etcétera, ¿no? Marlene, un favorzote. Estamos viendo tu pantalla como con una diapositiva más grande y una más chica. ¿Crees que pudieras ver la forma de mostrarla en pantalla completa? Lo que está muy raro es que esto justamente es lo que estaba tratando de hacer. Déjame hacer otra cosa. Ya dejé de compartir pantalla. A ver. ¿Sabes qué? Aquí, permítanme un momentito, ¿eh? ¿Me siguen viendo? Y sí, la pantalla Hola, no. hola. ¿Pero sí me ven a mí? Sí, a ti sí te vemos. Es que mi pantalla acaba de enloquecer. A ver, voy a intentarlo de vuelta. A ver si sí, a ver si ahora sí. A ver, voy a hacer. Me dicen si esto funciona ahora. ¿Ya ven? Pantalla completa ahora sí. Ah, sí, ahí está perfecto. Muchas gracias a ti. Excelente. No, qué bueno que me dijiste, porque pudimos haber estado ahí toda la plática. Bueno, entonces, el reporte que desarrolló Marlene identifica estas problemáticas en estos niveles. Lo que son, lo que yo me voy a enfocar es, como les digo, la parte como más académica en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, educación superior. Más académica me refiero a desempeño y acceso. Y luego Marlene se va a enfocar más en esa parte de mercado laboral y esta transición, que ahí es donde hay también algunas problemáticas como ya muy claras, ¿no? Entonces, quisiera comenzar por decirles que está claro que no existe una diferencia realmente en capacidad cognitiva para desarrollar pensamiento científico y matemático en niños y niñas. Ujú. Eso creo que es bien importante aclararlo, porque hay personas que señalan que estas diferencias en desempeño indican una diferencia en capacidad innata y me parece que no hay evidencia de eso, y múltiples estudios también señalan que no hay evidencia de eso, al contrario. Entonces, que quede muy claro, tanto niñas como niños tienen la misma capacidad para desarrollar pensamiento científico y pensamiento matemático. Estas brechas que vemos en los múltiples estudios están asociadas a variables socioculturales y educativas, también motivacionales y oportunidades para la práctica. Tal como lo detalla la UNESCO en su reporte seminal se llama Cracking the Code. Ahí se dice que es altamente probable que las prácticas culturales difíciles de capturar en estudios cuantitativos se encuentran detrás de las brechas de género en matemática. ¿Por qué es importante esta cita? Porque estas brechas se han identificado por medio de datos cuantitativos, ¿no? Desempeño en pruebas, mediciones estandarizadas, y hay una falta de estudios cualitativos para ver procesos, ¿no? Entonces tenemos, como ayer identificaba la representante del BID, faltan datos, faltan indicadores, ya se han mencionado en múltiples ocasiones, faltan datos, pero estos datos son tanto cuantitativos como cualitativos, es decir, para identificar el problema como para identificar los procesos asociados al problema. Entonces es importante resaltar esto. Dadas estas, ahora sí, dadas estas premisas, ahora sí lo que yo me voy a enfocar es en los datos que tenemos cuantitativos, de estudios que se han hecho a nivel nacional, a nivel internacional y sobre todo estudios comparativos. Empezamos por el preescolar. Realmente en el preescolar no se ven brechas de desempeño matemático entre niños y niñas.
Las brechas, sí hay brechas en desempeño matemático en preescolar, es importante aclararlo, pero estas brechas están más asociadas a factores socioeconómicos que a factores de género. Ujú. Sin embargo, ya al pasar a segundo de primaria, todavía no se ven estas brechas de desempeño, pero ya empiezan a verse brechas de tipo, digamos, psicológico o de actitudes y creencias. Hay algunos estudios que han observado que en niños de segundo de primaria ya existe sesgo de género respecto a quién se puede desempeñar bien en matemáticas. Es decir, la idea de que las niñas no pueden hacer matemáticas, las matemáticas son para los niños, ya empiezan a observarse en segundo de primaria. Eh, si nos pasamos ahora a lo que es tercero de primaria, las pruebas de CERCE que realiza la UNESCO en América Latina y TERCE, tanto en 2006 como en 2013, observaron sí hay brechas, pero no son generalizadas en todos los países. Se observaban más brechas antes, o sea, ya hay un poquito más de avance en ese sentido, pero realmente no son muy prevalentes las brechas en matemáticas en esta edad, en tercero de primaria. Sin embargo, esta misma prueba de TERCE para sexto ya encuentra brechas, ¿no? En la mayoría de los países, las niñas ya tienen un desempeño significativamente menor en matemáticas que los niños. En ciencias no se observaron estas brechas, en ciencias no se observaron diferencias estadísticamente significativas, fue particularmente en matemáticas. Si nos vamos a otra prueba que es, digamos, bueno, aquí viendo la gráfica de TERCE, en sexto de primaria, aquí es donde ya se ven estas brechas. Si ustedes ven, las del lado izquierdo son las brechas en contra de las mujeres, o sea, donde los niños tienen ventaja. Digamos, las barras verdes es el tamaño de la brecha y al lado hay una barrita como morada que indica si es estadísticamente significativa. Entonces vemos que las brechas son, salvo en un solo país, Panamá, que la brecha está en favor de las mujeres, en todas las demás los niños tienen una ventaja en matemáticas. Ahora, otra prueba, TIMSS, es otra prueba internacional comparativa. Esa se hace, creo que la gestiona Boston College y el Instituto de Evaluación Educativa Internacional, IEA. Ellos se encontraron, México no participa en esta, por cierto, de TIMSS, pero sí participa en CERCE y en TERCE. En esta prueba, en cuarto de primaria, ya se encontraron estas brechas de desempeño, no en todos los países, pero sí en una mayoría de los países que se evaluaron. Hubo algunos cambios que también respecto a mediciones pasadas, donde las niñas pues fueron desempeñándose de manera más baja que los hombres, ¿no? Y muy importante, ya en cuarto de primaria, el autoconcepto de las niñas en su habilidad matemática es más bajo que el de los niños. Y la correlación entre género y autoconcepto de matemáticas es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las niñas típicamente tienen un autoconcepto sobre su desempeño en matemáticas negativo con respecto a los niños, ¿no? Independientemente de su nivel de desempeño. Quiere decir que una niña que se desempeña igual que un niño es más probable que tenga un autoconcepto más bajo que el niño, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Y me voy a regresar un poquito a esta parte del CERCE, que es bien interesante. Aquí ya es donde empezamos a ver esa brecha. En tercero, hay alguna indicación de que está ahí, pero obviamente de tercero a sexto ya se hace mucho más alta la brecha. Y además esta brecha, si ustedes se fijan, la brecha en desempeño casi que se observa más claramente después de la brecha que se ha visto en estereotipos de género en segundo de primaria. Es decir, no podemos decir si es primero el huevo o la gallina,
pero es interesante ver o notar que los estereotipos de género así más arraigados se empiezan a ver antes que las brechas en desempeño que estamos ya viendo más abiertamente a partir del cuarto año de primaria, ¿no? Entonces, obviamente, pues en secundaria, con datos de PISA 2018, podemos ver que en promedio, la diferencia del puntaje promedio, eso quiere decir de todos los países, es de 5 puntos en favor de los hombres y es significativa. Quiere decir que sí hay una diferencia entre el desempeño de hombres y entre mujeres que no es azarosa, ¿no? O sea, sí es una brecha real. Y México es de los países que tiene una brecha de género más alta, ¿no? Eso es bien importante porque pues esto es lo que nos corresponde a nosotros como país. México tiene una brecha, está dentro de los países con la brecha de género más alta, los 8 países con la brecha de género más alta. Marlene, ¿cómo voy de tiempo? Porque no quiero como quitarte tampoco mucho tiempo. Nos quedan, calculo, 20 minutos, ¿verdad? Sí, justamente. Voy a apurarme. Entonces, claramente aquí ya en la secundaria vemos que esas variables motivacionales en niños y niñas ya quedan como ya más explícitas. Es muy claro ya a este nivel que las niñas, aunque tengan el mismo desempeño que los hombres, se sienten menos capaces en sus habilidades para saber matemáticas, en su autoconcepto respecto a las matemáticas y además muestran un mayor nivel de ansiedad hacia las matemáticas, mucho más alto que el de los hombres. Ahora, si nos pasamos a los niveles más altos de preparatoria, de acuerdo con Teams, muchas menos mujeres participan en cursos avanzados de física y de matemáticas, y en particular en física tienen un desempeño más bajo que los hombres. En educación superior, nuevamente, vemos que hay una brecha que va aumentando a medida que se va avanzando en los diferentes niveles, por ejemplo, de la transición de la licenciatura a la maestría y de la maestría al doctorado y del doctorado hacia una carrera ya en investigación, se va aumentando la brecha, como lo van viendo en este gráfico de la UNESCO, es muy claro. La brecha mayor se da en el porcentaje de investigadores que participan, de investigadores, los que son hombres y los que son mujeres, hasta de 40 puntos. Ahora, otra etapa clave en la transición donde hay también un punto crítico que hay que considerar es la transición hacia el mercado laboral, ¿no? Donde una vez que se entra al mercado laboral hay una gran pérdida de talento femenino, no cuando se casan o cuando empieza una relación de pareja ya más formal establecida, sino cuando tienen hijos. Realmente cuando las mujeres tienen a su primer hijo o adoptan a su primer hijo, ahí es donde se da una mayor deserción de mujeres que de hombres, ¿no? En estas áreas. Y nuevamente, pues en el avance también de aquellas que quedan en áreas de investigación, pues hay otras barreras como falta de promoción de las mujeres, aunque sean igualmente productivas que los hombres, no tienen nada que ver con productividad, ¿no? Pocos liderazgos también de las mujeres en la academia, entonces pocos role models, ¿no? Como hace rato vimos a la doctora Bustamante presentar, pues ella ha sido de las mujeres líderes, pero son muy poquitas como ella, ¿no? Datos de la UNESCO también señalan que hay poca representación de mujeres a nivel de liderazgos en universidades y centros de investigación en Europa, en Estados Unidos, ¿no? En México y sobre todo en academias nacionales de las ciencias. Vemos que las mujeres no pueden progresar. Aquí vemos datos del Sistema Nacional de Administradores de 2016, son datos ya más antiguos, pero no creo que la tendencia sea diferente ahora, donde la mayoría de quienes presiden las comisiones son hombres. Entonces, yo quisiera ahorita dejar la palabra a Marlene, que va a hablar ya más específicamente de esta transición y voy a dejar de compartir pantalla. Marlene, si te parece bien. No se oye. Ahí estoy. Bueno, que me tenían que dar compartir. permiso, pero ya aquí estoy compartiéndoles. Gracias, Eugenia. Son muy interesantes los datos que nos comparte Eugenia porque, como pueden ver, es importante ir entendiendo con mayor precisión en
en dónde se dan estas, en dónde empiezan estas brechas a hacerse latentes para diseñar intervenciones y aventurarnos a intervenciones que pudieran ser más efectivas, ¿no? Lo único que esperen, me estoy tratando de... ok. Estoy tratando de poner la presentación en modo... Los datos son riquísimos, ¿no? Y acá quisiéramos compartir con ustedes esta tabla sobre quiénes están en las profesiones, en las diferentes profesiones en México. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? Y al hacer el análisis de esta tabla con los datos más actuales del Observatorio Laboral, nos encontramos con lo siguiente. Si se dan cuenta, tenemos carreras que llamamos prioritarias por dos situaciones. Una, porque son las demandadas, que tienen gran demanda en el mercado laboral, pero también porque te llevan a tener trabajos bien remunerados o condiciones de trabajo apropiadas, ¿cierto? O sea, esas dos condiciones estamos buscando analizar. Y si se dan cuenta, bueno, el primer hallazgo que tuvimos al hacer esta tabla fue que la categorización de las carreras no nos permite ver empleos del futuro. O sea, estas carreras que son combinadas como biomédica, como, no sé, ecotecnología, cosas de esas, no es difícil de saber dónde las ubicaron, ¿no? Porque no aparecen categorizadas. Pero el segundo hallazgo, si ustedes observan la tabla, es que las mujeres están, por ejemplo, en carreras como psicología o enfermería y cuidados, más del 70% de las personas que están en esas profesiones son mujeres, y son carreras mal remuneradas, o sea, se ganan 9,500 pesos o 10,000 pesos en esas carreras, ¿no? Como remuneración mensual promedio. Si nos vamos a carreras como, por ejemplo, orientación, asesoría educativa, sucede lo mismo. Administración, gestión de empresas, sociología, antropología. Muchas mujeres, pocos hombres, mal remuneradas, ¿no? Ahí tenemos la excepción, por ejemplo, de administración y gestión de empresas, donde sí estamos más o menos a la par. Y si vemos las carreras en azul, que serían las carreras STEM, y nos vamos puntualmente a electrónica y automatización, por ejemplo, vemos que el 90% de quienes están en esas carreras son hombres ejerciendo profesionalmente, el 9,3 mujeres, y la remuneración son 14,000 pesos al mes, o sea, ya es una mejor remuneración. Lo mismo pasa, por ejemplo, en ciencias de la Tierra y de la atmósfera, que son físico-matemáticas. 18,158 remuneración mensual, el 64, casi 65% son hombres. Entonces, más del doble, ¿no? Bueno, el doble que las mujeres. Aquí, en química, sigue siendo una de las carreras mejor remuneradas, 24,000 pesos al mes, y acá sí estamos un poquito más presentes con el 40% de mujeres, pero sigue siendo el 60% de hombres. Entonces, acá una duda que nos surge, que no podemos resolver tan fácilmente, es pareciera como que las carreras en donde estamos más involucradas están peor pagadas, y acá tendríamos que hacer un análisis de si es solo por el mercado laboral o si simplemente también es por el sesgo de género, ¿no? Pero creo que son datos importantes porque cuando uno empieza a Perdón, ver la trayectoria... quisiera Ay, sí, hacer, adelante, Eugenia. no, Adelante. nada más pensando en este punto, y vale la pena resaltarlo, hay quien dice que la diferencia en ingreso tiene que ver con las capacidades de negociación de las mujeres, ¿no? Hay quien dice eso, pero yo creo que no tenemos los datos y falta investigación para saber qué está pasando, porque también por otro lado hay estudios que señalan que sí hay sesgos en la contratación y los sesgos totalmente favorecen a los hombres, particularmente en estas áreas de STEM, ¿no? Adelante, disculpa, solo quería No, agregar a gracias. lo que ibas a decir. Ujú. Gracias, Eugenia. Mm,
Bueno, entonces hay mucho más que analizar en estos datos y la invitación es a que más investigadores se unan a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, como vimos, menos mujeres eligen carreras en ciencias físico-matemáticas que son mejor remuneradas y existe una persistente segregación entre las profesiones consideradas como femeninas y masculinas. Esto es a nivel cultural todavía, ¿no? Recuerden que muchas mujeres toman su decisión vocacional aún estando en secundaria porque eligen alguna carrera técnica. Y ahí hay mucho más peso todavía en la decisión de estas mujeres, la opinión de los padres, ¿no? Hay que hacer estudios, hay que ver qué tanto pesa y habría que ver cómo favorecemos decisiones vocacionales con más información, ¿no? Las áreas disciplinarias más elegidas por las mujeres en México son educación, ciencias biológicas y económico-administrativas. Las más elegidas por los hombres son ingenierías, ciencias físico-matemáticas, arquitectura, urbanismo y diseño. O sea, llama la atención, ¿no? Recordemos que en la cuarta revolución industrial, las mujeres tienen menos de 2/3 de la oportunidad económica que tienen los hombres. Y también recordemos que los empleos que más van a, no solo a proliferar, sino que también van a ser mejor remunerados, son aquellos impulsados por la tecnología y la innovación. Así que si la brecha de género continúa desde estos aprendizajes fundamentales, como nos mostró Eugenia, pues el resultado va a ser que la brecha se amplíe entre más contundente sea la cuarta revolución industrial en los diferentes ámbitos laborales, ¿no? Sabemos que la cultura organizacional también limita el desarrollo profesional y la participación laboral. Ahí tenemos en el estudio unos datos sobre los días en licencias de paternidad. Aquí pusimos maternidad, paternidad para que entendamos que el análisis se tiene que hacer, ¿no? La diferencia entre lo que reciben las madres y los padres. Básicamente somos de los países con más bajo número de licencias en Latinoamérica. Y por supuesto que esto se relaciona directamente con lo que nos contaba Eugenia, ¿no? ¿Por qué las mujeres dejan de perseguir su trayectoria profesional en las ciencias en el momento de tener hijos? Menor ingreso mensual de mujeres que de hombres, pérdida significativa de talento femenino en la transición y permanencia en trabajos de tiempo completo en áreas STEM. Entonces, esto, como dijimos al inicio, debería ser un derecho. Tu participación, mi participación debe ser un derecho en los ámbitos de la sociedad. Y las políticas públicas deben asegurar que existen las condiciones para que podamos ejercer ese derecho. Pero además de todo, estamos perdiendo talento de mujeres que son buenísimas en las ciencias y que por supuesto traerían muchísimo más bienestar para todas y para todos, ya a un nivel social, ¿no? Las mujeres en México dedican el triple de tiempo al trabajo no remunerado. Eso es algo que creo que estamos vivenciando ahora en la pandemia y las mujeres no vamos a dejar que se caiga la casa, la familia, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde es sostenible con una carrera profesional? ¿Hasta dónde es sostenible? O tienes que tomar la decisión de tener hijos o no, porque estás siempre con tanta carga profesional y laboral. Nosotras creemos que no, ¿no? Creemos que tendría que equilibrarse. Bajo nivel de cultura y competencias emprendedoras. Aquí, por ejemplo, vemos que México tiene una larga tradición de emprendedurismo, pero lo que se observa, y faltan más estudios al respecto también, es que aunque las mujeres sí están presentes casi igual que los hombres en los emprendedurismos, sus emprendedurismos no son tan redituables. No se benefician económicamente tanto como los hombres. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué condiciones necesitamos que existan? Casi que antes que hablar de STEM, ¿no? Pero también hablando de STEM. Pues en primer lugar, yo les diría erradicar la violencia de género. O sea, las condiciones no están dadas para que participemos en la sociedad si tenemos estos índices de violencia en todos los niveles de nuestra sociedad. O sea, eso en sí mismo es una barrera
que no nos está permitiendo desarrollarnos, ¿no? Piensen en una joven que quiere perseguir una carrera técnica y que se tiene que mover en autobuses en una gran ciudad. A lo mejor incluso decides no perseguirla y habría que hacer más estudios a ese nivel, porque te queda muy lejos y vas a correr un riesgo tremendo al movilizarte, ¿no? En segundo lugar, es urgente eliminar barreras que excluyan a las niñas, adolescentes, mujeres con discapacidad, mujeres en condiciones de vulnerabilidad o de riesgo, mujeres indígenas, mujeres de grupos que no están representados usualmente en la toma de decisiones. Es urgente eliminar las carreras de trabajo, de condiciones de trabajo que no son igualitarias, ¿no? Es urgente también que recabemos mayores datos e investigación académica sobre las brechas, no solo de las mujeres en general, sino de estos grupos adentro y cómo estamos siendo excluidas, ¿no? O están siendo en los diferentes grupos. Mantener, por supuesto, el compromiso con la Agenda 2030, en especial con las metas relacionadas a género e inclusión. Y ahí les comentamos que lo que nos encontramos al hacer el análisis es que de más de 200 y pico indicadores, estamos llevando cuenta de casi solo la mitad de los indicadores. Entre ellos hay varios de género de los que no se está llevando cuenta y creo que esa es una forma muy concreta de poder aportar a continuar esta visión, ¿no? Por otro lado, necesitamos políticas públicas sistémicas, orgánicas, intersectoriales y transeccionales, ¿no? Necesitamos poder trabajar de forma consistente. Y por último, acciones sistémicas en la escuela mexicana que desde una educación integral permitan poner foco en la educación STEM de calidad a través de un currículo, trayectorias de capacitación docente. Como les decía ayer, los docentes que se quieran especializar en STEM lo puedan hacer y la trayectoria de desarrollo docente contemple trayectorias de especialización, incentivos, materiales, infraestructura suficiente, conectividad, ¿no? En las aulas. Entonces, muchas son barreras que se comparten para niños y niñas, pero como ya hemos visto, las mujeres nos encontramos con más obstáculos aún, ¿no? O sea, todo este planteamiento no elimina la necesidad de trabajar en muchas de estas cosas para las niñas y los niños, para todos los mexicanos, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú? Ya dijimos que hay en el documento propuestas varias acciones, pero sí quisiera puntualizar que, por ejemplo, en la publicación de Cifrar el Código, nos ayuda a ver con este gráfico cómo hay un marco ecológico, que son intervenciones que van a ayudar a aumentar el interés y el compromiso de niñas y mujeres en la educación STEM, y no solo el compromiso y el interés, sino la posibilidad de transitar en esta trayectoria profesionalizante, educativa primero, profesionalizante después, laboral hacia el liderazgo más adelante. Entonces, tenemos un ecosistema, es decir, esto no es solo labor de los padres, también las familias y los pares deben realizar su parte y puede haber intervenciones dirigidas directamente a las familias y los padres, a la escuela y a la sociedad. Hablamos de muchas ideas, entre ellas, por ejemplo, las mentorías, que son de las iniciativas que más evidencia de efectividad tienen, pero después va a haber que pensar fuera de la caja, ¿no? Y esto lo dice también mucho Eugenia. Hay poca data de qué funciona. Alguna de estas sí existe en otros países. Tenemos que avanzar y ver qué funciona y cuando hagamos una intervención evaluarla, porque eso nos va a ir dando luz de qué acciones son las más efectivas, ¿no? En cuanto a acciones relacionadas con la sociedad, por supuesto, a nivel ya de profesionalización, el impulsar las vinculaciones, pero efectivas, o sea, en donde de verdad las niñas, las adolescentes, las jóvenes tengan oportunidad
de acceder a pasantías relevantes en la industria, en industria prioritaria de su zona, ¿no? El asegurar que puedan llegar a esas pasantías, el asegurar que las docentes también tengan oportunidad de conocer la cuarta revolución industrial de primera mano, visitando industrias de la zona, por ejemplo. Pero también tenemos otras ideas, ¿no? Como por ejemplo, el que los museos lancen convocatorias específicas hacia las niñas, el que haya fondeo específico para becas de investigación con foco en mujeres, etcétera. Entonces, hay muchas ideas, habrá que ir probando cuáles funcionan mejor, habrá que hacer más análisis de cuáles ya han probado ser efectivas en otros países y ver si funcionan en el nuestro, ¿no? En nuestros contextos. Pero la puerta está abierta para que cada uno desde su ámbito de acción detone el cambio. Aquí proponemos, este marco de acciones prioritarias es más amplio, tiene varias acciones prioritarias que propone también esta publicación de la UNESCO, pero es solo para que vean que las acciones se llevan a cabo a diversos niveles, desde legislación hasta sector privado, medios de comunicación, estudiantes, madres, pares, etcétera, ¿no? Algunas de estas acciones requieren de la colaboración de varios sectores. Y a manera de recomendaciones, termino diciendo, y Eugenia, si quieres precisar algo, por favor, adelante. Pero estamos proponiendo 6 recomendaciones. En el documento van a poder ver que algunas de estas tienen acciones muy específicas, como por ejemplo, tomar algunas pruebas y abrir el indicador de mujeres o considerar otras poblaciones en ese indicador, ¿no? O tenemos también, por ejemplo, el tema de la participación en la prueba PIAC, que nos devuelve indicadores sobre habilidades que ya necesitamos en la vida laboral y más, ¿no? Entonces, básicamente es generar las condiciones apropiadas para instalar la educación STEM con perspectiva de género, erradicar la violencia de género y asegurar una legislación que garantice la igualdad, incluyendo capacitación en género para el personal docente, ¿no? O sea, nadie nacimos sabiendo esto, todos somos hijos de esta misma cultura que definitivamente requiere que nos reconfiguremos, en donde pongamos a la mujer en un lugar en donde se cuida a la mujer, se le invita a participar, etcétera, ¿no? El 2 es incrementar de forma estratégica el gasto en ciencia y tecnología, alineado a la estrategia de innovación, desarrollo de la fuerza laboral y educación, pero sí con perspectiva de género, o sea, poniendo intencionalmente el foco ahí. Avanzar en la comprensión e implicaciones de la educación STEM de calidad, ya lo dije, el hacer más estudios, más análisis, el probar las intervenciones que se hagan y ver si funcionan o no. Por ahí Eugenia hizo un comparativo muy interesante que incluimos en el estudio sobre que hay muchos países, por ejemplo en Europa, que ya han realizado legislaciones y eso no se ha devuelto necesariamente en una paridad de género. Y eso es interesante de ver porque nos invita a que tenemos que pensar creativamente cómo abordar estos desafíos. El cuarto es lograr una estrategia efectiva de desarrollo continuo de docentes en STEM con trayectorias formativas que haga posible una educación en STEM de calidad con perspectiva de género, que sí estemos atentos de cuántas docentes se incluyen ahí. Fortalecer y normalizar las vinculaciones, ya hablé un poco sobre esto, con empresas, industrias, pero también centros de investigación. También centros de investigación, universidades, museos, espacios públicos, etcétera. Y finalmente establecer indicadores, y aquí tenemos un gran reto, un poco ya les di 2 ejemplos, pero hay más en el documento sobre cómo necesitamos más indicadores que analicen los problemas y que nos den datos con enfoque de género. Yo aquí termino. El sueño es grande, sí estamos avanzando,
Vamos a avanzar con la ayuda de todos los actores, no es trabajo de uno. Y nada, invitarnos a todos a sumarnos a avanzar este tema, ¿no? Tan importante para nuestro país, para nuestras familias, para nosotros mismos. Eugenia, no sé si tú quieras decir algo más. No, yo no, porque además ya estamos en el tiempo y haciendo eco de las palabras de las organizadoras de Movimiento STEM, yo creo que aquí lo podríamos dejar para no arruinar el horario siguiente. Muchas gracias, Eugenia. Marlene, ambas han hecho un trabajo extraordinario, no podríamos agradecerles suficiente. Y pues también les agradecemos a todos nuestros asistentes que nos hayan acompañado en esta sesión. Les recordamos que todo este material vamos a estarlo haciendo, vamos a estar poniéndolo disponible en nuestra página web y se les va a ir enviando correos electrónicos en los correos con los que se registraron a este evento para que puedan estar accediendo a ellos. Ahora nos vemos en unos minutitos en el conversatorio Recomendaciones y Líneas de Acción para la Inclusión de Niñas y Mujeres en STEM. Por favor, les pedimos mantenerse en este mismo link.